Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Y como estáis viendo en temporalidad diaria, mirar qué pedazo de bajada lleva Bitcoin, aun a pesar de que había comentarios en los vídeos anteriores diciéndome que estaba equivocado, como podéis ver la probabilidad nos ha dado la razón. Al final ya sabéis que yo con estos vídeos solo pretendo daros otro punto de vista distinto a los que os suelen dar por ahí, y por ahora con los análisis nos está yendo bastante bien, es decir, pillamos en primer lugar, como explicamos en varios análisis, el punto exacto de rebote, comentaba que se daría mucha resistencia tal que por aquí, y lo que comentamos en el análisis anterior eran esas zonas de puntos de rebote del precio, y vais a ver que se está dando todo perfectamente. No os preocupéis, poneros cómodos porque en el análisis de hoy vamos a repasar esos puntos que comentábamos en el vídeo anterior que se están dando a la perfección, hacia dónde es más probable que se dirija ahora el precio, y ya no solo eso, sino que como estáis viendo en pantalla os traigo un par de indicadores nuevos que no había utilizado por ahí, un nuevo setup para interpretar el gráfico y tener aún más información del mercado. Así que ya no me entretengo más y nos vamos directos al grano. Lo primero que vamos a hacer es nuestro análisis técnico, es decir, después de localizar ese punto exacto de reversión, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo, y lo que comentaba también en el vídeo anterior, que una vez rompe lo que viene siendo una tendencia alcista como esta, trazamos nuestro FIBO. Entonces el FIBO que marcamos también en el vídeo anterior lo voy a poner tal que por aquí, porque básicamente lo que vamos a analizar ahora es esos puntos de rebote del 382, 0,5 y 618. Comentábamos que había gran posibilidad de que el precio fuera a buscar ese 618 de Fibonacci, que es el Golden Pocket, que sería esta línea de aquí, y coincidiría muy bien con lo que viene siendo la parte media de nuestro canal. ¿Por qué comentaba esto también? Porque ya sabéis que el mercado se mueve en escalera, es decir, tenemos este máximo superior a este máximo de aquí, que sería el primer aspecto positivo de Bitcoin en meses. Pero este máximo superior tiene que ser confirmado con un mínimo superior al anterior. Si viéramos este patrón o este tipo de estructuras, podría ser el inicio de cara a romper este canal bajista para iniciar el bull run. Pero para eso tiene que darse ese mínimo, y lo que estamos estudiando ahora es dónde es más probable que se dé ese mínimo. Por eso si bajábamos a 4 horas, a temporalidad de 4 horas, la tendencia la podemos ajustar aún más, ¿vale? Por si la queréis remarcar, pero básicamente ya ha quedado desfasada. Comentamos la posibilidad que actuara ese 382 como soporte, como podéis ver por aquí, pero también recalcábamos muchísimo que donde veríamos acelerarse el movimiento es cuando rompiera estos mínimos. Y voy a acercarme porque ha sucedido exactamente eso. Es decir, teníamos esa zona de mínimos tal que por aquí, y tuvo una pequeña zona de soporte, una pequeña zona de parada del precio, pero nada más. Tuvo ese pequeño rebote, lo rompió con fuerza y tuvo un movimiento bastante acelerado. Y fijaros que en esta bajada de temporalidad de 4 horas se componen de 4 velas también, y no es nada más que un 6% de bajada, una verdadera locura. También podemos apreciar que la primera mecha coincide con lo que viene siendo la zona del 382 de Fibonacci, y que ahora está actuando como resistencia del precio. Es decir, ya os comentaba que iba a ranguear por estas zonas antes de caer directamente al 618, que es lo que quería remarcar muy bien, que estos mínimos son de los más importantes de cara a ver el precio acelerarse hasta la parte baja. Pues básicamente veremos algo de resistencia y después aceleramiento del movimiento, resistencia, aceleramiento del movimiento, vuelta resistencia, hasta que en algún momento llegue hasta esta cota de aquí. Así que por ahora se está dando a la perfección en análisis, vemos que la caída es bastante acelerada, incluso podríamos marcar una tendencia tal que así, y podríamos marcar también otra tendencia menos acelerada tal que así, por si queréis marcar las tendencias bajistas y dónde va a tener resistencia en el futuro, porque como veis estas tendencias son las que nos darán el primer aviso de cara a una recuperación del precio cuando se rompa. También ya para terminar nuestro análisis técnico, mirar esa zona del 0,5 cómo está actuando como soporte del precio. Esto lo comentaba también porque quien operara en temporalidades más bajas lo que tiene aquí es una formación de rango que incluso en temporalidades de 1 hora podemos operarlo tal que cogiendo movimientos al alza y a la baja. Es decir, una vez conocemos ese soporte y esa resistencia, podemos tomar operaciones a la baja y operaciones al alza buscando los extremos del rango. Ahora mismo nos encontramos en esta parte baja, pero como vemos también está confluyendo con la tendencia bajista. Así que va a existir compresión del precio en esta zona y se tiene que decidir si bien va a romper para ir a buscar la tendencia principal o bien
también va a romper a la baja para ir a buscar ya directamente esa zona del Golden Pocket de FIBO. Pero nos vamos a temporalidades otra vez más altas, que ya sabéis que es lo que nos gusta, y voy a borrar un momento los análisis técnicos que tenemos realizados. Lo único que voy a dejar delimitado es esa zona del 618 y 0.66, que incluso lo voy a extender hasta ese mínimo de aquí. Y vamos a borrar también ese indicador de FIBO. Bien, ahora lo que os quiero dar es otra perspectiva a nivel indicadores. Ya sabéis que a mí me gusta siempre traeros algunos nuevos indicadores para que los vayáis testeando, para que vayáis probando en vuestra propia operativa y sobre todo para que nos den información distinta a la que ya tenemos para ver si nuestro análisis está acorde a esa nueva información. Y el primero que os traigo es un estocástico de toda la vida, pero tiene los valores modificados, es decir, si le damos doble clic ves que tengo longitud 26 y en smoothing tiene 6. Os comparto esto por si queréis copiarlo, vale, no hay ningún tipo de problema, pero lo que vemos es que cuando se produce un cruce incluso con pequeñas divergencias, vemos que marcan los máximos y los mínimos de los movimientos. Es decir, aquí por ejemplo vemos una divergencia que es esta de aquí con los mínimos ascendentes, al contrario de lo que ocurre con estos mínimos descendentes, por tanto produce una divergencia y el precio sube. Lo mismo en esta zona contraria, cruce aquí, segundo cruce en esta parte y el precio baja. Es decir, cuando se producen los cruces en las zonas de sobrecompra o sobreventa, nos está delimitando con mucha probabilidad lo que viene siendo un mínimo o un máximo del movimiento. ¿Por qué recalco todo esto? Porque como podéis ver se está dando un cruce muy pero que muy limpio en la zona de sobrecompra. Es decir, nos puede estar indicando que esta zona de aquí se ha constituido un máximo del movimiento. Por tanto, hasta que se dé el próximo cruce, que puede ser hasta la zona de sobreventa, a lo mejor no encontraremos el mínimo absoluto de todo el movimiento. Y me diréis vosotros, vale, pero es simplemente un indicador. Pues para eso os traigo otro indicador para confirmar los datos que nos están dando, que este se llama Hull Trend de Jacksoft. Como podéis ver por aquí, nos delimita lo que viene siendo los máximos y los mínimos del movimiento con esas zonas de buy and sell, y nos confirma también un poco los movimientos, es decir, con este buy de aquí vemos que era un mínimo absoluto, con este sell de aquí era un máximo absoluto, y en este caso parece que se está empezando a dar ya completamente la vuelta y que no le falta mucho para marcar ese sell. Así que veremos qué ocurre en las próximas horas. Parece que sigue dándose esa bajada que predecimos en los vídeos anteriores. Recordar que esto no es un consejo de inversión y que tenéis que hacer vuestros propios análisis, y yo simplemente quiero traeros mi punto de vista de los mercados. Por último, quería hacer una pequeña observación con vosotros del tema de los Fair Value Gaps, o llamados de otra forma imbalances. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se encuentra un imbalance, por tanto el precio no me extrañaría que fuera a buscar estas cotas en algún momento, que actúe como imán sobre el precio de Bitcoin, y aquí tenemos otro pequeño imbalance también. ¿Por qué digo esto? Porque el precio también fue a buscar este movimiento a la baja por un Fair Value Gap anterior, es decir, este Fair Value Gap que vemos aquí, que fue a cubrirlo perfectamente. Por eso hay que tenerlo en cuenta, porque si en un futuro nos dan las señales adecuadas de que se está produciendo un mínimo absoluto, podemos ir a buscar estas cotas superiores. Y hablando de Fair Value Gaps, me gustaría hacer el mismo ejercicio pero un poco más macro, es decir, cuando nadie estaba viendo este canal bajista, nosotros lo marcamos en este canal como primicia, pero no solo eso, sino que también os comentaba que aquí había una gran acumulación de imbalances. Como veis, fue una subida demasiado acelerada, la cual el precio tenía que ir a barrer en algún momento, y prácticamente todos me tomaban por loco. Me decían que el precio no bajaría hasta esas cotas, que nos íbamos to the moon y que simplemente era una pequeña consolidación para romper máximos. Pero como veis, la probabilidad es la probabilidad, y por tanto, como vemos extendido lo que viene siendo ese imbalance, el precio fue a cubrir perfectamente lo que viene siendo esa zona. Mirar justo esas mechas para cubrir perfectamente el imbalance. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que básicamente, al igual que cubrió este imbalance, también tenemos unos imbalances de menor escala en esta zona de aquí. Por tanto, aunque sean menos probables que vaya a barrerlos como estos de aquí, que eran muy pero que muy claros, debemos también tenerlos en cuenta, que serían desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, estos tres imbalances acumulativos, los cuales el precio
precio pues podría llegar a buscar en caso de una perspectiva muy bajista. No digo que el precio vaya a llegar a esas cotas, pero simplemente que hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí tengo claro es que si en algún momento llega a romper esa zona de los $50.000, me parece bastante probable que el precio vaya a buscar con rapidez esos imbalances que marcamos. Simplemente esto es una información extra de cara a nivel macro para que estéis lo más informados posible. Dicho esto, si os ha gustado este vídeo, apoyarlo con el botón de likes y dejarme un comentario que os ha parecido toda esta nueva perspectiva. También recordaros que tenéis hasta $5.000 de bonos en el exchange de Binance totalmente gratuitos para operar cripto y forex. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.